Bien, ¿qué tal? Bienvenidos nuevamente a nuestra clase de sistemas de potencia. Vamos a continuar con el video anterior. Recuerden que dejamos este ejercicio, el ejercicio 6.3, a la mitad, porque pues es un ejercicio pues algo largo. Entonces vamos a concluirlo. Nos quedamos en la sesión anterior que estábamos calculando las constantes generalizadas para el modelo de línea larga. Entonces aquí habíamos calculado estas constantes, las constantes A, B, C, D. Entonces ya podemos hacer el cálculo de lo que nos están pidiendo. Encuentre el voltaje, la corriente y la potencia en el extremo generador y la regulación de tensión en la línea. Determine la longitud y la velocidad de propagación de la onda en la línea. Entonces aquí nos están pidiendo precisamente estas cantidades. Necesitamos conocer, ya conocemos los parámetros A, B, C, D de la línea. Necesitamos conocer los parámetros BR, que el voltaje en el extremo receptor nos dan este parámetro. Este es el voltaje de línea a línea. Cuando estamos usando este modelo, estamos usando un modelo monofásico, estamos considerando solamente una línea. Entonces hay que transformar este voltaje de línea a línea a un voltaje de línea neutro para poderlo usar aquí. La corriente en el extremo receptor necesitamos calcularlo a partir de la potencia que está consumiendo la carga a partir de aquí, y pues realizar esta operación matricial para obtener estos parámetros de voltaje y de corriente en el extremo emisor de la línea de transmisión. Entonces, para el cálculo de Bs, voltaje en el extremo emisor, e Is, corriente en el extremo emisor, necesitamos aplicar esto. Donde Br lo podemos escribir, es un voltaje de 215 kV. 215 entre raíz de 3. Hay que recordar que vamos a convertirlo a voltaje de línea neutro. Son 124 kV. A este le vamos a poner el ángulo de 0 grados. Entonces esto tiene unidades de kV. La corriente se puede calcular a partir de la expresión de potencia. Entonces hay que recordar nuestras expresiones de potencia. Tenemos que la potencia trifásica es una de las expresiones cuando tenemos valores monofásicos, es 3 veces el voltaje de línea neutro por la corriente de línea conjugada. Entonces de esta expresión, pero aplicada a los voltajes y corrientes en el extremo receptor, podemos sacar la corriente. Entonces aquí nosotros sabemos que esto es igual, si lo aplicamos a las expresiones de BR, que BR ya es un voltaje de línea neutro, y EIL, podríamos obtener esto. Aquí hay que recordar que esto también es igual a una potencia media más una potencia reactiva, potencia real más potencia reactiva. Aquí hay un detalle, nos está diciendo el ejercicio que el factor de potencia es unitario. Hay que recordar que cuando el factor de potencia es unitario, no hay parte compleja, no hay potencia reactiva. Entonces, como el factor de potencia es unitario, es 1, esta parte desaparece y solamente queda la potencia real. En este caso,
la potencia compleja coincide con la potencia compleja. La potencia compleja coincide con la potencia real, P. Entonces a nosotros nos dan ese dato de potencia real que está en watts. Son 125 megawatts. Entonces aquí directamente tenemos esta expresión de donde podemos sacar la corriente IR. Esta expresión también la podremos poner en forma polar. Aquí vamos a ponerla. La magnitud de esta potencia con su ángulo de fase. Como es pura potencia real, el ángulo de fase de esto va a ser 0 grados. Entonces de esta expresión podemos sacar la corriente. Si lo despejamos de aquí, entonces aquí nos quedaría la división de esto. Entonces esta magnitud, como no tiene parte compleja, serían los 125 megawatts, ángulo de 0. Vamos a ponerlo aquí por 10 a la 6 porque son megawatts. En este caso, pues potencia aparente serían megavoltamperes por 10 a la 6, ángulo de 0 grados, dividido entre 3 veces el voltaje de línea neutro en el extremo receptor. Esto quedaría multiplicado por 10 a la 3, son kilovoltios. Entonces podemos quitar el prefijo kilos y pues hacer esta operación. Aquí pues esto resulta un poquito pues talachudo, realmente sencillo, pero es un poquito talachudo, requiere un poquito de álgebra. Como el ángulo de arriba es 0, el ángulo de abajo también es 0, podemos ponerle aquí 0 grados. Esta va a ser el conjugado de la corriente. Pero como el ángulo es 0 grados, conjugando este valor de corriente, pues nos va a quedar lo mismo. Entonces podemos quitar el asterisco. Las unidades de esto van a ser amperes. Este dato directamente lo podemos pasar también a su forma rectangular. Como el ángulo es 0 grados, pues tiene pura parte real. Entonces esto sería parte real más parte imaginaria. Aquí 0i. Entonces hay que recordar que estoy usando la letra i en lugar de la letra j desde el video anterior. Ya después podremos cambiar esa letra. Se usa la letra J en circuitos eléctricos porque pues muchas veces se confunde la I con la corriente, que es común utilizarla para identificar corriente eléctrica. Bien, entonces aquí tenemos esto en amperes en su forma rectangular. Entonces tenemos el voltaje en el extremo receptor, la corriente en el extremo receptor. Ya lo siguiente es realizar esta operación. Aquí si se fijan, pues ya tenemos las constantes A, la constante A es este valor. Yo lo voy a meter directamente como número complejo. Esto es igual con la constante D. La constante B la calculamos también en la sesión anterior. La constante C.
he visto que muchas calculadoras pues manejan números complejos, entonces estas operaciones en términos de números complejos se pueden hacer en la calculadora, o si disponen de una computadora pues así también lo pueden programar. La idea pues es, otra vez te repito, verlo paso a paso para resolver cualquier duda que pueda surgir. El voltaje VR sería este en kilovoltios. Aquí vamos a ponerlo en kilovoltios, en voltios. Esto tendría una parte imaginaria de 0, al igual que la corriente. Esto sería IR. Resolviendo esta operación matricial, nos quedaría que esto estos son los valores de corriente y de voltaje en el extremo emisor. Entonces otra vez esto lo podríamos poner en su forma fasorial. La magnitud de esto sería esto. La magnitud de esto sería esto. Y estos valores tienen su ángulo de fase. Entonces el ángulo de fase se saca como la tangente inversa, parte imaginaria entre parte real. Aquí me lo entrega en radianes. Entonces, como estos son radianes, lo convertimos a grados. Entonces, esta cantidad tiene 26.35 grados. Lo mismo podemos hacer para el ángulo de la corriente. Más bien, la corriente fue la que obtuve en este ángulo. Este ángulo es de la corriente. Hay que obtener el ángulo del voltaje. Estos son radianes. Hay que convertir a grados. Entonces, el ángulo del voltaje serían 27. Entonces aquí esto tiene unidades voltios y esto tiene unidades amperes. Muy bien, entonces esto sería el voltaje en el extremo generador, y esta sería la corriente en el extremo generador también. Son 137.830 voltios, 137 kV. Este es un voltaje, hay que recordar que lo calculamos con voltaje de línea neutro, por lo tanto este voltaje también resulta voltaje de línea neutro. Si quieren voltaje de línea a línea, hay que multiplicar esto por raíz de 3. Si quieren el ángulo de fase del voltaje de línea a línea, habría que sumarle 30 grados a este. Nos piden además en este ejercicio la potencia en el extremo generador.
y la regulación de tensión. Entonces, ya que tenemos estos datos, es más fácil obtener lo siguiente. La potencia en el extremo generador, nuestra expresión de potencia compleja, sería, si tenemos valores de línea neutro, sería 3 veces el voltaje Vs, que es el voltaje de línea neutro que acabamos de calcular, por la corriente de línea, que en este caso es la corriente en el extremo emisor, conjugada. Entonces esto sería nuestra potencia trifásica. Entonces esto ya es más fácil de hacer. Voltaje, corriente, aquí la corriente va a cambiar su signo en el ángulo. Vamos a tener este cálculo de potencia. Entonces multiplicando magnitudes, esta es la magnitud que se obtiene, y el ángulo de fase que se obtiene es la suma de estos ángulos. 27 más menos 26 es 1.416. Esta sería la potencia en el extremo emisor. Entonces estos son en voltamperes. Aquí se puede expresar en, en megawatts, digo en megavoltamperes, si lo creen conveniente. Por ejemplo, si quieren descomponer esto en su forma rectangular, hay que recordar nada más que hay que hacer la multiplicación por coseno más y seno. Tenemos esto. ¿Ok? Entonces la parte real aquí sería la parte de la potencia real, la parte imaginaria sería la parte de la potencia reactiva. Muy bien, entonces aquí tenemos ya la potencia en el extremo generador. Nos piden además la regulación de tensión de la línea. La regulación de voltaje de la línea. Recuerden que la regulación de voltaje de la línea es una medida de qué tanto se cae el voltaje de un extremo a otro en la línea y qué tanto hay que compensarlo para mantener un voltaje constante en el extremo receptor. Entonces la regulación de tensión la vamos a expresar de esta forma. Aquí hay que recordar que tenemos una expresión que nos dice voltaje en el extremo fuente, la magnitud del voltaje en el extremo fuente entre
la constante A, magnitud de la constante A, menos el voltaje en el extremo receptor a plena carga, esto en magnitud, entre el voltaje en el extremo receptor a plena carga, esto multiplicado por el 100%. Entonces aquí tenemos que el voltaje a plena carga es igual a la magnitud del voltaje en el extremo receptor. Este voltaje del VR pues nos lo están dando con la carga conectada, entonces podemos asumir que es el voltaje en el extremo receptor a plena carga, con la carga conectada. Entonces este voltaje lo obtuvimos aquí, su magnitud era de 124.13 kilovoltios. Entonces esta expresión nos va a quedar magnitud de Bs. Aquí tenemos la magnitud del voltaje en el extremo receptor, aquí está, son 137 kV, dividido entre la magnitud de la constante A estaba más arriba, la constante A es el coseno, esto es nuestra constante A, y aquí está su magnitud, menos el voltaje, la magnitud del voltaje a plena carga, que son, vamos a quitarle el prefijo de kilos, y multiplicado por 100. Entonces este cálculo nos da un porcentaje de regulación del 24.7%. Bien, por último nos piden la longitud de onda y la velocidad de propagación. Entonces para esto teníamos expresiones que eran para la longitud de onda, teníamos una lambda que es igual con 2pi entre constante beta, donde beta es la constante de fase. Hay que recordar que esta beta aparece en la constante de propagación gamma que ya calculamos más arriba. Recuerden que la parte real, alfa es la constante de atenuación, más la parte imaginaria, beta, de esta constante de propagación. Entonces, de la gamma que ya calculamos, buscamos la parte imaginaria y este va a ser nuestro ángulo beta. Esta es la constante de fase. Entonces teníamos esto, por lo tanto esta parte de aquí es la constante de fase, beta. Por lo tanto, la longitud de onda será igual a 2pi entre este número.
y esta va a ser nuestra longitud de onda. Esto va a tener unidades de millas. Muy bien. Nos piden entonces también la velocidad de propagación. De la onda en la línea de transmisión. Entonces la velocidad de propagación la podemos calcular como v igual a la frecuencia por la longitud de onda. Esto es igual a 60 Hz multiplicado por la longitud de onda y esto nos va a dar unidades de millas sobre segundo. Son 182.470 millas sobre segundo. Bien, y creo que con eso completamos el ejercicio 6.3. Entonces este ejercicio estuvo un poco largo, lo dividimos en dos partes. Entonces espero que, que no resulte muy complicado, tampoco muy tedioso. Yo sé que es bastante desarrollo, pero he visto que estos ejercicios se les complican bastante pues a los estudiantes. Necesitan verlo un poco más detallado. Igual y pues no necesitan ver todo el video, no necesitan verlo a detalle, quizás solamente las partes en las que tienen más dudas. Bueno, les agradezco mucho su atención, espero que sigan viendo los videos para seguir avanzando en nuestra clase de sistemas de potencia. Otra vez, si no se han suscrito, por favor, les agradecería que se suscribieran para poder seguir haciendo crecer este canal. Les agradezco mucho y los veo a la siguiente sesión.